En el presente video revisaremos contenidos acerca de generalidades de miología. En el presente mapa conceptual se puede ver la división de los tipos de músculo según su inervación, donde por ejemplo un músculo, que es un tejido contráctil, se puede dividir según su tipo de inervación. Por ejemplo, si es un músculo de inervación involuntaria, vale decir, un tipo de inervación que no está mediada por la conciencia del individuo, se va a dividir en dos tipos este músculo de inervación involuntaria, en músculo liso y en músculo estriado cardíaco. El músculo liso es aquel músculo que carece de estriaciones al momento de su visualización al microscopio. Este músculo liso también es un tejido contráctil, pero que es de inervación involuntaria y carece de estriaciones. Este músculo liso entonces se encuentra en la pared gástrica, en la pared intestinal, en distintos tipos de glándulas, por ejemplo, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas. Vamos a ver que también están glándulas salivales, entre otras. También vamos a tener paredes, en este caso vasculares, por ejemplo las paredes de las arterias presentan una capa muscular, por ejemplo. Vamos a ver también que, volviendo al principio de este mapa conceptual, además de músculos de inervación involuntaria, se encuentran músculos de inervación voluntaria. Estos músculos de inervación voluntaria son los que están asociados, obviamente como su nombre lo indica, a los movimientos voluntarios, y es el músculo que está asociado al esqueleto, por lo tanto es el músculo estriado esquelético. Son músculos, como su nombre lo indica, estriados, puesto que al verlos al microscopio presentan varias líneas que están una junto con la otra, que se les denominan estriaciones a esas líneas. Por eso que el músculo recibe el nombre de músculo estriado. Esquelético porque está asociado entonces por lo tanto al esqueleto. Este músculo es de inervación voluntaria, vale decir, está mediado, su movimiento, su contracción, está mediada por la voluntad del individuo. Para este video revisaremos principalmente generalidades de musculatura voluntaria, vale decir, músculo estriado esquelético. Si vemos este esquema, acá aparece en este esquema, en este dibujo se ve un hueso. Recordar que la membrana que envuelve a los huesos se denomina periósteo. Las células del periósteo se van a unir con varias células de las capas de envoltura que presenta el músculo. Vamos a ver primero, en una primera instancia, si nos vamos a lo más pequeño del esquema de este dibujo, vamos a ver que, por ejemplo, las fibras musculares, que es lo que estamos viendo en el centro de la diapositiva, las fibras musculares, así a la fibra muscular le vamos a denominar, en este caso, a la célula muscular propiamente tal. Esta célula muscular es la que va a contener las estriaciones, contiene también el núcleo, contiene filamentos de actina y miosina, que son las proteínas que son las encargadas de generar la contracción. Pero básicamente lo que nos interesa más para el punto de vista anatómico es que la fibra muscular tiene un tejido de envoltura que se va a denominar endomisio. Entonces, el endomisio rodea a la fibra muscular. Luego, muchas fibras musculares
rodeadas por endomisio, unidas todas entre sí, se rodean a su vez por perimicio. Este perimicio envuelve por lo tanto un fascículo muscular, o sea, es lo mismo decir que muchas fibras musculares envueltas por endomisio conforman un fascículo. Ese fascículo está envuelto por perimicio. Entonces acá en la imagen se puede ver un fascículo muscular, otro fascículo, otro fascículo, otro, se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fascículos musculares y 8 más el que está sobresaliendo en el dibujo. Entonces, cada fascículo muscular está envuelto por perimicio y a su vez todos los fascículos musculares están envueltos por epimicio, que en este caso es este que está rodeando a todos los fascículos musculares, es el epimicio, y por lo tanto vamos a decir que el conjunto de fascículos musculares rodeados por epimicio es lo que corresponde a un músculo, y a su vez el músculo está envuelto por fascia. Entonces, la fascia es el tejido externo del músculo que compacta este tejido muscular. Vamos a ver que entonces las fascias muchas veces dividen a los músculos en paquetes musculares, que son grupos musculares que normalmente pueden cumplir funciones similares. Ahora, tanto el endomisio como el perimicio, el epimicio y la fascia van a terminar conformando este tendón del músculo, y vamos a ver que es el tendón, ya sea un tendón de origen o un tendón de inserción, son los que terminan fusionándose con el periósteo de los huesos, y de esa forma se ancla un músculo al hueso por medio del periósteo. Ahora, vamos a separar, por ejemplo, grupos musculares según su función, donde, por ejemplo, acá este dibujo está ejemplificando una articulación, cualquiera que sea, donde tenemos la dirección de flexión de la articulación va a ser entonces en esta superficie, la que estoy marcando con el puntero. Esa superficie es el ángulo de la articulación, ¿ya? Entonces el ángulo de la articulación se puede disminuir o se puede extender. Entonces, si este hueso, por ejemplo, que estoy mostrando con el puntero, se acerca al otro hueso, disminuye el ángulo articular. Si por el contrario se separa, se extiende el ángulo articular. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo ahí el hueso entonces se acerca al otro y se disminuye, por lo tanto, el ángulo articular, produciendo una flexión de la articulación. Por el contrario, si se produce el movimiento opuesto, donde se separa el hueso, se separa un hueso del otro, aumenta el ángulo de la articulación, por lo tanto se produce una extensión de la articulación. Por lo tanto, vamos a tener músculos que son flexores y extensores. Por ejemplo, acá en la imagen, este músculo que estoy mostrando con el puntero va a ser un músculo, por ejemplo, flexor de esta articulación esquemática, mientras que el que está en el lado opuesto es un músculo extensor. Ambos músculos se contraen, ambos músculos tienen la capacidad de contraerse, pero cuando el músculo flexor se contrae, acerca a los dos huesos entre sí, por lo tanto produce una flexión de la articulación,
mientras que el que está en sentido opuesto, al contraerse, aleja los dos huesos entre sí, por lo tanto aumenta o extiende el ángulo de la articulación, por eso es un músculo extensor. Ahora, un músculo por sí solo va a tener tres estructuras o tres partes importantes que son las básicas. Tienen un tendón de origen, que normalmente es el tendón más corto y que produce menos movimiento, un vientre, que es la parte más gruesa del músculo, y un tendón de inserción, que normalmente es más largo y produce más movimiento al contraerse. Entonces, si los separamos por grupo, vamos a tener primero, por ejemplo, una clasificación de músculos según su acción. Por ejemplo, tenemos músculos flexores y músculos extensores. También podemos ver, por ejemplo, músculos pronadores, músculos supinadores. Podemos ver músculos, por ejemplo, rotadores también. Estos músculos siempre se van a clasificar según su acción. Entonces, principalmente, así como lo que más se usa es músculos flexores y extensores, siendo los otros grupos músculos son siendo grupos menores en cuanto a número de músculos. Por ejemplo, acá en la imagen se ve un miembro torácico de canino, un miembro torácico izquierdo de canino, donde hacia la izquierda de la pantalla es craneal, hacia la derecha es caudal, hacia arriba de la pantalla es proximal y hacia abajo de la pantalla es distal. Tenemos acá entonces, por lo tanto, una vista lateral izquierda del miembro torácico izquierdo de un canino, donde vemos parte de la región braquial, vemos la región antebraquial completa y vemos la región de la mano completa también. Se ven grupos musculares que acá en este caso estos cuatro primeros músculos son músculos extensores del carpo y de los dedos. Por ejemplo, vemos este que es el músculo extensor digital, el extensor radial del carpo, el músculo extensor digital común, el músculo extensor digital lateral y el músculo ulnar lateral. Por ejemplo, el músculo extensor radial del carpo extiende el carpo, vale decir, acá vamos a ver que el ángulo de la articulación está por palmar en la región de la mano. Por ejemplo, si dibujamos el ángulo, vamos a tener el ángulo articular así, donde al extenderse el carpo, vamos a ver que se están alejando entre sí los huesos del metacarpo, se alejan del radio y la ulna, por lo tanto ahí estamos extendiendo la articulación. Por el contrario, si estamos acercando los huesos de la mano hacia el radio y la ulna, estamos flectando la articulación. Entonces, todos los músculos que estén, por ejemplo, craneal en el antebrazo, van a ser músculos extensores, ya sea del carpo o de los dedos. Por ejemplo, acá vemos este músculo que es el extensor digital común, donde su tendón pasa dorsal en el carpo y luego dorsal en los dedos. Si este músculo se contrae, lo que hace es alejar el carpo o alejar los huesos del metacarpo y de los dedos, alejarlos del radio de la ulna, por lo tanto está extendiendo la articulación. Por el contrario, los músculos que estén palmar o caudal en el antebrazo, si están caudal en el antebrazo, son músculos flexores, ya sea del carpo y de los dedos. Por ejemplo, este músculo de color celeste, que es el músculo flexor ulnar del carpo, o también flexor carpo ulnar, que es lo mismo, este músculo tiene su tendón de inserción en el carpo accesorio. Si se contrae el músculo flexor ulnar del carpo o flexor carpo ulnar, si se contrae, va a estar acercando los huesos del carpo y del metacarpo hacia el radio y la ulna. Por lo tanto, está flectando la articulación. Por eso se llama flexor carpo ulnar.
También podemos clasificar los músculos según el número de tendones de origen. Por ejemplo, si un músculo tiene dos tendones de origen que se unen en un tendón de inserción, vamos a estar hablando de un músculo bíceps. Por ejemplo, el músculo bíceps braquial. Un músculo puede ser clasificado según varios criterios distintos. Por ejemplo, el músculo bíceps braquial se puede clasificar según el número de tendones de origen, que son 2, por eso se llama bíceps braquial, y a su vez es un músculo flexor de la articulación del codo. Ahora, en el caso particular de caninos y felinos, vamos a ver que si bien se llama bíceps, en estas especies tiene solamente un tendón de origen. Y se conserva el nombre para homologarlo con las otras especies y decir que tiene una variación en cuanto a la especie. Sin embargo, en otras especies sí hay dos tendones de origen, como por ejemplo en nosotros, en humanos, o también por ejemplo en equinos, vamos a ver que hay dos tendones de origen. Por ejemplo, si un músculo X tiene 3 tendones de origen, y un tendón de inserción, es un músculo tríceps que tiene entonces 3 tendones de origen, como el músculo tríceps braquial. Lo mismo en el caso de caninos y felinos, hay una cabeza o un tendón de origen extra. Por lo tanto, los caninos y los felinos tienen 4 tendones de origen, pero se sigue llamando tríceps braquial para homologar con las otras especies. Ahora, por ejemplo, si un músculo X tiene 4 tendones de origen y un tendón de inserción, se va a llamar cuádriceps. Por ejemplo, el músculo cuádriceps femoral, que es así, por ejemplo, en caninos y felinos, tiene 4 tendones de origen, como pasa en humanos, y un tendón de inserción. Por ejemplo, acá en la imagen se ve el músculo bíceps braquial. Acá tenemos una vista medial de en este caso, la escápula y el húmero con parte del radio de la ulna, todo esto visto por medial. Entonces tendríamos una vista medial del miembro torácico izquierdo de un canino, donde hacia la derecha de la pantalla es craneal, hacia la izquierda es caudal, hacia arriba de la pantalla es proximal y hacia abajo de la pantalla es distal. Entonces acá se ve, por ejemplo, como el músculo bíceps braquial, que en la mayoría de las especies tiene 2 tendones de origen. En caninos y felinos tiene solo un tendón de origen, se ve el vientre muscular y se ve el tendón de inserción. A su vez, cuando el músculo bíceps braquial se contrae, flecta la articulación del codo, por lo tanto es un músculo también flexor. En este caso es un músculo flexor de la articulación del codo. Por ejemplo, también se ve el músculo tríceps braquial. Ahí se ve una cabeza o un tendón de origen del músculo bíceps braquial, que en este caso es la cabeza medial. Se ve también la cabeza larga, que es la más grande y más caudal. Faltaría la cabeza lateral en esta imagen y la cabeza accesoria. Recordar que en caninos y felinos son 4 cabezas, se sigue llamando tríceps braquial, y todas estas cabezas se unen en un tendón que se inserta en la tuberosidad craneana y al contraerse extienden la articulación del codo. Por lo tanto, el músculo tríceps braquial es un músculo extensor de la articulación del codo. Hacia la derecha de la pantalla vemos el músculo cuádriceps. Acá sería una vista lateral, en este caso lateral del miembro pélvico izquierdo. Por lo tanto, hacia craneal de la pantalla, o sea, hacia la izquierda de la pantalla es craneal, hacia la derecha de la pantalla es caudal, hacia arriba de la pantalla es proximal y hacia abajo de la pantalla distal, en esta imagen en particular. Donde vamos a ver, acá se ve parte del cuerpo del ilion, se ve el isquion, se ve parte de la cavidad acetabular, se ve la cabeza del fémur, el trocánter mayor del fémur,
se ve el agujero obturador, y esto que está ahí es el tubérculo isquiático. Entonces se ve por lo tanto el resto del fémur tapado en este dibujo por una cabeza del cuádriceps, que es el vasto lateral. Se ve otra cabeza del cuádriceps, que es el recto femoral. Nos faltaría el vasto medial y el vasto intermedio. Ahí tendríamos las 4 cabezas del músculo cuádriceps femoral, y se ve como las cabezas del cuádriceps confluyen en un solo tendón de inserción que va hacia la patela. Ahora, también vamos a ver que este músculo cuádriceps, al contraerse, lo que hace es extender la articulación genual. También podemos clasificar un músculo según el número de vientres que tenga. Entonces, por ejemplo, tenemos un tendón de origen, tenemos en este caso 2 vientres unidos por un tendón central y un tendón de inserción. Entonces, cuando este músculo tiene 2 vientres, es un músculo digástrico. Si tiene más de 2 vientres, va a ser un músculo poligástrico. ¿Cuáles son los ejemplos? Tenemos acá en la imagen de la izquierda el músculo que se llama digástrico. Este músculo digástrico es el músculo encargado de abrir la cavidad oral. Por lo tanto, lo que hace es alejar la mandíbula del resto de la cavidad oral, y vemos un vientre craneal o un vientre rostral que se denomina digástrico rostral, un tendón de intersección, o sea un tendón central, y un vientre caudal o digástrico caudal. Entonces vemos cómo este músculo se va a originar en el proceso yugular del occipital y se inserta en el cuerpo, en la superficie ventral del cuerpo de la mandíbula, y tienen por lo tanto un tendón de intersección o tendón central, y al contraerse este músculo lo que hace es abrir la cavidad oral, vale decir, extiende la articulación temporomandibular, abriendo la cavidad oral. Ese es un músculo digástrico. Un ejemplo de músculo poligástrico es este músculo que tenemos acá en la cavidad o en la pared abdominal por ventral, que es el músculo recto abdominal, que se conoce coloquialmente como las calugas. Este músculo recto abdominal vamos a ver que se origina desde una aponeurosis, vale decir, se origina desde un tendón plano. Una aponeurosis es un tendón aplanado. Se origina desde una aponeurosis en conjunto con un músculo que se llama recto torácico. Esos músculos comparten el mismo tendón, vale decir, la misma aponeurosis. Como estos músculos son aplanados, tienen un tendón aplanado. Sigue su camino entonces el músculo recto abdominal hacia caudal. Vamos a ver que en su trayecto se divide en varios vientres con varios tendones de intersección, hasta que su tendón de inserción termina llegando al tubérculo púbico, que es una estructura que encontramos en el margen ventral de la rama craneal del pubis.